Así que saludos cordiales. Vamos a presentar nuestro tema de hoy. Creo que ya lo están viendo ahí en pantalla. Yahweh o Jehová, Yeshua o Jesús. Hay una gran controversia en estos días, sobre todo entre los evangélicos, de que el nombre no se traduce, es que si tenemos que pronunciarlo correctamente, que el nombre de Jesús es el nombre de un animal, de un caballo. Y bueno, vamos a entrar en materia. Hay que recordar que el hebreo que se está hablando hoy en Israel no es el antiguo original hebreo. Eh, este es Yiddish, y que lo inventaron los házaros que ocupan el territorio de Israel. Entonces, ese idioma es entre hebreo y germano. Y pues hay que recordar que los házaros son una raza babilónico-sumeria que se estacionó en Israel después del siglo IV y tomaron el nombre de judíos, cuando en realidad Jesucristo era judeano, no era judío, era judeano. Esa palabra de judío la inventaron ellos porque también al aterrizar al ocupar ese terreno, ese territorio, pues no se querían ver tan usurpadores, tan invasores, tan paracaidistas, que copiaron mucho del Antiguo Testamento. Dicen ser descendientes de Abraham, de Noé, de Moisés, y que ellos observan la Torá, pero la religión actual de los judíos es una religión talmudista, y ese Talmud está basado en la cábala hebrea satánica. Es impresionante cómo la familia de los Rothschild pudieron desde tiempos ancestrales manipular esta situación de tal manera que pasara desapercibido. Mencioné hace un momento que Jesús no era judío, que era judeano. Y porque la placa que mandó a hacer Pilato, que le iba a colocar en la cruz, decía Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Jesús Nazareno, rey judeano. Eh, Estos judíos son házaros. Y es bien curioso que un día les hicieron una entrevista por una, un productor de infomerciales, de documentales, perdón, y les preguntaron si creían en la creación literal en 6 días y el séptimo de reposo. Dijeron que no, que era simbólico. Que si creían en Adán y Eva, también dijeron que era simbólico. Y les preguntaron, ¿por qué no ustedes se circuncidan físicamente? Y ahí no podían contestar esa pregunta, porque está en el Antiguo Testamento. Y ellos dicen respetar el Antiguo Testamento. Entonces, les preguntaron que por qué no siguen sacrificando corderos. Rodearon la pregunta, pero no supieron contestarla. Así que no tienen nada que ver con el Antiguo Testamento, ni son del linaje de las 12 tribus. Recordemos que en el año 70 Jesús dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. No quedó piedra sobre piedra de esas murallas de Jerusalén. Quedó abandonado, desértico, totalmente. Y fue ocupado después por estos házaros. Eh, en la Biblia se menciona en Romanos 2, 28, 29 y Romanos 9, versos 6 al 8, dice claramente que no es judío, que no es israelita el que nace en el territorio de Israel, sino que lo es por el Espíritu dada la promesa a Isaac. ¿Ok? Así que
Algunos evangélicos tienden a orar y seguir orando por ese Israel territorial. Ese es el problema de tomar todo de la Biblia literal. Hay mucho simbólico dentro de la Biblia, incluso los tiempos proféticos del libro de Daniel, las fechas proféticas son simbólicas también. Y la fecha profética más larga de 2300 años, Daniel 8:14, ya pasó. Culminó el 22 de octubre de 1844. Así que no nos dejemos engañar. Por favor, Dios nos ha dado profeta. Y vamos a entrar entonces en materia. Un momento. Ok, un momento, por favor. Voy a... Tengo problemas aquí al dar, al voltear la página. Es una presentación reciente. Ok, en Génesis 1:1 se usa el término Elohim, que significa Dios o dioses, obviamente el Padre y el Hijo. Se usa 2570 veces en el Antiguo Testamento. No es un nombre propio, sino un calificativo. ¿Estaba tomando Moisés el nombre de Yahweh en vano? Él conocía los mandamientos antes que fueran promulgados en el Sinaí, de Éxodo 16:28. Incluso Abraham lo conocía, Génesis 26:5. ¿Por qué no iniciar el relato bíblico sin presentar por el nombre al Creador? ¿Recuerdan cuando Moisés le preguntó a Dios en la zarza ardiendo, cuando era enviado a Faraón, y preguntó, si me pregunta Faraón de parte de quién voy, ¿qué le digo? Y le dijo, dile que vas de parte del yo soy, el verbo, la acción. No dio su nombre, solo nos dio títulos como Elohim, Adonai, El Shaddai, Emmanuel, Yahweh, Jehová. Son títulos de acuerdo a nuestras necesidades espirituales. Él no nos ha dado su nombre, nadie lo conoce. De hecho, cuando lo pronunció al pueblo hebreo, solo les habló de 4 consonantes, no había vocales. Y, H, W, H. Entonces, nadie puede pronunciarlos. Su nombre no es Jehová, es un título, por lo cual lo conocemos nosotros. Él dice en el libro de Apocalipsis que en aquel día Él nos dará su nuevo nombre, o sea, nuevo para nosotros. Pero Él tiene un hermoso nombre que no podemos pronunciarlo con nuestros labios inmundos. ¿Debemos usar el nombre de Yahweh para no faltar al tercer mandamiento? El usar dicho nombre, caemos también en un nombre forzado de Dios, pues en hebreo no existen las vocales, solo consonantes. Entonces, ¿de dónde salieron la A y la E? Así como en el nombre Jehová, Yahweh, Yehová, los vocales fueron incrustados por eruditos judíos, judeanos, digamos, pero vamos a llamarles judíos para no confundir a la gente. También en Yahweh lo fueron por hombres. Jacob conocía más el hebreo antiguo que los mismos 70 ancianos, y él usó el nombre del Elo Israel, el Elo Israel, el Dios de Israel. También conocía los mandamientos entonces. ¿Acaso violó el tercero? YHWH es el verdadero nombre de Dios entonces. ¿Por qué los celosos defensores de este nombre no lo pronuncian como está escrito? Quienes hoy traducen no conocen el hebreo antiguo, pues incluso en el tiempo de Jesús el hebreo que se hablaba estaba muy impregnado de arameo, idioma hablado también por Jesús. En Apocalipsis 4:8 y 11 se nos describe la adoración celestial.
que se le permitió contemplar a Juan. Y en la misma, Juan no escucha a los seres vivientes y a los ancianos pronunciar el nombre de Yahweh, sino el de Curios, Teos, Señor Dios. Así que los seres vivientes y ancianos usaron expresiones paganas, o Juan alteró lo que escuchó y lo contaminó con títulos paganos. ¿Cómo llamo cómo llamó Jesús a Dios? Mateo 4:10, Señor Dios. Mateo 6:9, Padre nuestro. Mateo 26:39, Padre mío. Mateo 27:46, Elí, Elí. Marcos 14:36, Abba, Padre. Juan 17:1, Padre. Juan 17:3, el único Dios verdadero. ¿Por qué si era tan importante no usó el nombre de Yahweh? ¿Podrá condenar expresiones que él mismo usó para referirse a Dios? Se dice que por Yeshua y no Jesús, porque Yeshua es el nombre hebreo mencionado en el Antiguo Testamento. Quienes defienden esta postura no han podido citar un texto bíblico del Antiguo Testamento en el que diga que el nombre del Mesías sería Yeshua. Si habríamos de usar un nombre asignado para el Salvador desde el Antiguo Testamento y ratificado en el Nuevo Testamento, ese tendría que ser Imanu, que significa Emanuel. Isaías 7:14, Isaías 8, verso 8 y Mateo 1:23, que significa Dios con nosotros. ¿Es determinante llamar al Señor por su nombre para alcanzar la salvación? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Se dan cuenta? En Mateo 16:16, hay que notar la pregunta de Jesús. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No preguntó, ¿cómo me llaman los hombres? Y cuando Pedro lo llama el Cristo, no lo corrige o reprende, ya que su pregunta denota interés por saber qué percepción tenía la gente de él y no con qué nombre lo identificaban. De allí que entendemos lo que dijo en Juan 17:6, pues él no enfatizó su ministerio en señalarle a la gente cómo pronunciar correctamente el nombre de Dios, sino en qué conocerán que él es y lo que hablaba, así como lo que hacía procedía de Dios. Él quería demostrar siempre sus hechos, su carácter, su fe y obras. Él no esperaba que lo conocieran como hoy en día nosotros tendemos a conocernos. Cuando conocemos a alguien, inmediatamente lo primero que preguntamos, ¿cuál es tu nombre? De hecho, los apellidos no existían, los inventó Roma para poder clasificarnos, identificarnos y poder comprender nuestro árbol genealógico, para así tener que perseguir a toda la familia, abuelos y nietos. O sea, antes el apellido era el oficio o el pueblo de donde venía. José, de Arimatea. Elías, el Tisbita. O era el pueblo donde había nacido, o de dónde procedía, o el oficio. No había apellidos, los discípulos no tenían apellidos. Y Cristo significa Cristos, el Mesías. El Mesías. Entonces, ¿será que habrá que preocuparnos más por saber traducir su nombre o hacer lo que él hizo? En Juan 12:27 se refería a enseñar el nombre de Dios cuando hablaba de glorificar. Aquí, por ejemplo, en el verso, en Éxodo 6:2, no se dio a conocer a ellos por su nombre. Abraham, Génesis 22:4. Isaac, Génesis 26:25. Jacob, Génesis 28:13. ¿Cómo entender que si el nombre es tan importante, Dios no lo dejará saber a los grandes patriarcas? Resulta claro que lo que Dios no les reveló a ellos, como lo haría con Moisés, es todo lo que encierra ese nombre.
es decir, su carácter, su personalidad, su poder. Romanos 9:17, Éxodo 34:5 al 7 y el verso 34. Por ello, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento de la Biblia se enfoca más sobre los atributos de Dios, más que solo el nombre que lo identifica como persona, sino su fe, obras, su carácter, sus hechos, sus propósitos, sus méritos, más que su mero nombre. Es en este contexto que podemos entender Apocalipsis 2:13 y Apocalipsis 3:1. Note Juan 17:3. ¿Radica la vida eterna en conocer el nombre de Dios y de Jesús o en conocerlos a ellos con sus atributos personales? Se argumenta que ningún nombre se debe traducir de idioma a idioma y que por hacer esto se cometió un gran error en las traducciones actuales. Sin embargo, ellos traducen el nombre de Jesús al hebreo para decir que dicho nombre tiene un derivado pagano. ¿Y dónde quedó el principio de no traducir nombres personales? Veamos un ejemplo que ilustra cómo manipulan la comprensión de la gente con esta práctica. El nombre pagano de Genaro, nombre masculino de origen latín, consagrado al dios Janos, dios romano de la paz, variante de Genaro, tendría que estar al frente de un grupo cristiano a alguien con un nombre consagrado a una divinidad pagana. Por cierto, Janos era el símbolo de Tamuz y Nimrod, el hombre viejo y joven. Por un lado tenía el rostro viejo y por el otro rostro joven. Era honrado en el equinoccio, en el cual terminaba el año, empezaba a celebrarse con el solsticio de Navidad, 24-25 de diciembre, que terminaba el año viejo y empezaba el año nuevo. Entonces, el dios Janos, que es January, que tiene que ver con January, o sea, enero, era invocado, era uno de las deidades paganas más exaltadas del tiempo. Y que, por cierto, esto sería también representativo al final con los romanos, como el dios Mitra, el dios solar. Porque según la leyenda, narra que cuando murió Nimrod, hijo de Cus, hijo de Cam, descendiente de Noé, ascendió al sol, al astro sol, y desde ahí los ilumina. Y cuando muere Tamuz, igual, nada más que en Tamuz se erigió un pino como símbolo em, de, de, ese, de ese ídolo. En arameo, Tamuz significa señor del pino, por eso es que se usa mucho en Navidad el pino. Las esferas antes eran supuestamente cabezas de los que supuestamente asesinaron a Tamuz, pero eventualmente se convirtieron en esferas que reflejarían la luz, el sol. Avanzando, ¿qué dice el espíritu de profecía? En 1516, un año antes que apareciera la tesis de Lutero, Erasmo había publicado su versión greco-latina del Nuevo Testamento. Esta era la primera vez que la palabra de Dios se imprimía en el idioma original. En esta obra, corregidos muchos de los errores de que adolecían las versiones más antiguas, y el sentido de la escritura era expresado con más claridad. Tyndale iba a completar la obra de Wycliffe al dar a sus compatriotas la Biblia en su propio idioma. Muy dedicado al estudio y sincero investigador de la verdad, había recibido el Evangelio por medio del Testamento griego de Erasmo. Lo pueden encontrar en el Conflicto de los Siglos, página 287. Tengo subrayado aquí. Ahí lo pueden encontrar. ¿Por qué Elena de White califica estas traducciones como las que corrigen errores y no como las que
las introducen. Ella misma usó la Biblia King James. ¿Por qué Dios no le reveló nada sobre el tema? Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Acaso no dice así? Estas personas comentan que el nombre de Jesús es un nombre pagano y no debiéramos emplearlo para referirnos al Salvador. Pero los pioneros de nuestro movimiento y la misma Elena G. de White lo usaron siempre. Entonces, aquella a quien dicen reconocer como profeta era adoradora de una divinidad pagana. ¿O Dios no le dio toda la luz, sino que se la dio a los promotores del movimiento sionista? Este movimiento sionista, van a encontrar algo referente a esto en primeros escritos, en el prólogo y también en la página 75. En Mensajes Selectos, tomo 1, 233, 235, 37 hasta el 43. El asunto del nombre de Dios nunca figuró entre las verdades distintivas dadas al adventismo, ni tampoco figuran en el mensaje que Dios dio al adventismo para ser predicado en nuestros días. Apocalipsis 14, del 6 al 12. Si han oído de la Orden de Malta, es muy importante comprender esto. La Orden de Malta, el otro día hablé acerca de la Orden de Malta, eh, que se declaran como sionistas. Estos caballeros, la Orden de Malta y los templarios, son los guardianes de los tesoros del Vaticano y del cristianismo romano a nivel mundial. Esta Orden de Malta es la primera organización militar creada por el Imperio Cristiano de Roma para iniciar la conquista del mundo. A través de sus feudos y reyes de Europa Occidental, lo que se denomina Imperio Cristiano, hoy simplemente llamado Occidente. Estas guerras de invasiones se denominaron cruzadas y la Orden General del Vaticano, que regiría todas las subórdenes militares que he mencionado, fue la original Orden de Malta. Tenemos a los caballeros rosacruces, que se encargan de la política y la religión. Caballeros de Colón, que se encargan de la política y como grupo de choque para poder sembrar caos, para lograr la paz que ellos profesan. Avancemos. ¿Qué es el sionismo y su procedencia del Vaticano? Caballeros de Malta y neonazis. Estos judíos occidentales se les denominó sionistas, término que le asignó Roma y sus caballeros de la Orden de Malta. El Estado de carácter colonizador, fascista y militar contaba con caballeros de Malta en la dirección del gobierno. Acaudalados judíos cristianos occidentales que vieron bien la propuesta del sionismo. Sin más, ¿hay alguna diferencia entre la Orden de Sion y la Orden del sionismo? Son exactamente iguales y su apoyo es del Vaticano. Los caballeros de Malta son los directores de la OTAN al servicio del Vaticano. Ahora bien, es muy importante comprender esto que estoy mencionando, porque vienen vientos de doctrina y si no estamos alertas, nos van a mover el tapete de la fe. Pueden hacerlo. La Biblia dice que aún los escogidos serían engañados. Dentro de muy poco, usando la inteligencia artificial, que en realidad es el mismo Satanás, se van a presentar los supuestos discípulos ante nosotros para decirnos que se habían equivocado al escribir la Biblia. Algunos familiares también se van a manifestar diciendo que estamos equivocados al guardar los 10 mandamientos, incluyendo el sábado semanal. Hay mucho engaño. ¿Se acuerdan de Simón el Mago? Cuando él quería recibir el Espíritu Santo para poder lucrar y producir magia. Él era un mago que se bautizó y caminó con los discípulos. Pero al final, ¿qué es lo que buscaba? El interés económico. Voy a mencionarles que tengan cuidado en las redes. Hay videos en las cuales se menciona algún escrito de Elena G. de White. Se utiliza una fotografía en la cual
no se parece en nada a la verdadera Elena de White. Está retocada, por cierto, viste de negro con blanco. Esto es satánico, el yin yang, el ajedrez. Y le ponen una voz artificial. Ahora bien, lo utilizan para la mercadotecnia. Es uno de los principales causas, la mercadotecnia. Son comerciantes, son mercaderes que aprovechan de nuestra fe para utilizar personas o personalidades en quien nosotros confiamos para vender sus productos. Por ejemplo, le llega un video que supuestamente está la fotografía de Elena de White y que está hablando la misma Elena. Habla de un tema sobre salud, y menciona um, a veces 3 infusiones o té, 3 diferentes tés de diferentes hierbas. Y el mensaje es bueno, no es malo. Hablar del romero, hablar de la hierbabuena, de la menta, de la manzanilla, del hinojo, es bueno. Pero ¿cuál es el propósito final? Mercadotecnia. Les piden que les den un like, porque entre más adeptos tengan, ellos pueden monetizar ese video, incrustarle comerciales y obtener dinero, ganancias. Además de que al final, cuando ustedes buscan el dominio de la fuente de ese video, resulta que hay ahí unas 6 a 10 o 12 empresas relacionadas con naturistas o naturópatas, y nada tienen que ver con nuestro movimiento de la fe adventista del séptimo día. Algunos hermanos ingenuos caen como trampa y se dedican a esparcir en los grupos esta clase de videos. Hay que reconocerlos porque durante todo el video no menciona la cita de dónde se extrajo esa cita, si fue Elena de White que mencionó ese té o ese remedio, no lo menciona. Se va de corrido hasta el final. Y el mensaje es atractivo, el producto es bueno, pero el propósito es negocio. Seamos celosos, vigilantes como centinelas a la casa de Jehová. No enviemos videos que solamente tengan la apariencia de bondad. Revísenlo, analícenlo con la lupa del Espíritu de Dios. Aparte de ese plan de mercadotecnia, vendrán después, creo que ya están por ahí, otros mensajes con la intención de confundirnos. Poco a poco, desviándonos de nuestra fe y nuestro mensaje. Surgirán por ahí videos que supuestamente fueron traducidos del arameo o del griego o del hebreo, que son himnos o que son oraciones. Tengan mucho cuidado. Si no hablamos ese idioma nosotros, no se dejen llevar por las apariencias. Que habla de Dios, oigan, los cantos de Marcos de Witt, uno de los más populares, de Gándara, de Berrios, hablan de Cristo, hablan de un redentor, hablan de la salvación. ¿Será que tiene las credenciales de Dios? ¿Tiene las credenciales del Espíritu de Dios? Que te convence de pecado, que te amonesta, que te corrige, que te redarguye, que te presenta el juicio de Dios y su justicia. ¿Será? Y de pronto los presentan en diferentes formatos. Reggaetón, salsa, merengue, ranchera, norteña, de banda. ¿Será que el problema no es el instrumento, es cómo lo tocan?
y han metido bastantes instrumentos de percusión y otros teclados, sonidos electrónicos que no tienen nada que ver con la adoración, con las arpas que usan los ángeles para adorar al Eterno. Recuerden que Satanás fue director de música, de la orquesta en el cielo. Cuando él fue creado, está en la Biblia también fueron creados los instrumentos musicales. Entonces, tengan mucho cuidado porque Satanás es experto en música. Quizás solamente mueve los sentimientos, pero si mueve los sentimientos y no te convence de pecado y de pronto como que te da el ritmo de bailar, cuidado, están siendo tocados tus sentimientos. Hay que tener mucha precaución con cualquier música o cualquier traducción o que se hable en lenguas. Si no hay traductor, si nosotros, vaya, no hay ninguna instrucción por parte de los profetas que Dios nos envió para que podamos creer. Por eso fue ese tema que acabo de dar. Si no está escrito, no lo crean. ¿Cuántas veces pudo habernos Dios advertido por medio de los pioneros de nuestro movimiento o la sierva del Señor o Juan, el discípulo amado? ¿Por qué no se nos advirtió de esto? Y ese es el problema de el movimiento carismático que está uniendo a todas las religiones por medio de la música. Recuerden que cuando Nabucodonosor erigió la estatua, ¿se acuerdan? La estatua de 60 codos de largo, de alto por 6 de ancho, 60 más 6 ya 66. Y también habló de 6 instrumentos musicales. 6, 6, 6. En la música viene una gran, peligrosa trampa. Muy atractiva, como un pastel, pero por dentro tiene una gotita de cianuro. Tengamos mucho cuidado. Hay gente que, por ejemplo, sale del mundo y se lleva la música de banda y ahora nada más le cambia la letra. Eso no es correcto, porque sus sentimientos siguen allá en el mundo. Se vino arrastrando la pasión, se vino arrastrando la tendencia, su gusto, y al final no hubo arrepentimiento en él, ni un cambio, ni una renovación, ni un nuevo nacimiento en Cristo. Tengamos mucho cuidado. El enemigo puede hacerse pasar como ángel de luz, puede hacer descender fuego del cielo, hablar en lenguas, puede hacer milagros, sanar enfermos, claro que sí, primero los enferma y luego los sana. Esos son los que puede sanar. ¿Puede personificar a Cristo? Sí. ¿Va a imitar la segunda venida de Cristo? Sí. ¿Puede imitar el Espíritu Santo? Sí. Se graduó en el cielo. Conoce el ABC del santuario. Conoce la Biblia mejor que nosotros y en todos los idiomas. Sostiene reuniones con sus ángeles caídos constantemente para poder crear nuevas estrategias para detenernos en nuestra fe y obras, en nuestros propósitos y obediencia a la ley de Jehová. Que Dios eterno les bendiga y que en oración podamos siempre buscar el discernimiento, pedirle siempre al Eterno que nos dé esa luz, que no se aparte de nosotros y que no vayamos a caer en una de esas sofismas, trampas muy sutiles. Que Dios eterno les bendiga.